Buenos días, Presidenta. Alonso Urrutia, del periódico La Jornada. ¿Ya se tiene alguna idea del monto presupuestal que se requeriría invertir en la solución del oriente del Valle de México? Yo creo que en 15 días más o menos vamos a poder dar un informe y un proyecto, y ese día pues ya estaríamos informando de cuántos recursos se requieren. ¿Serían inversiones de los 3 niveles de gobierno? De los 3 niveles, federales, municipales y estatales, y bueno, y de la Ciudad de México. En el caso de la línea A del metro, que también está afectada, ¿habría una partida especial, específica? Sí, además la línea A requiere una inversión muy importante que nos comprometimos con la jefa de gobierno que vamos a hacer, porque la línea A va por Zaragoza, que tiene también hundimientos diferenciales. Entonces ahora va a muy baja velocidad precisamente por esos hundimientos. Ya hay un proyecto ejecutivo y la idea es ver si podemos iniciar el próximo año. Cambiando un poco sin interrumpir el servicio del metro, que eso es muy importante. Cambiando un poco radicalmente el tema, pero, sí. Bueno, en el mismo de agua, pero digo, consecuencia del cambio climático, ¿cómo va el asunto de la entrega del agua a Estados Unidos en el norte del país? Porque parece que los niveles de las presas están muy abajo para cumplir con este compromiso que está por vencerse. Efra, ¿tienes el informe de eso? Todavía falta, ¿no? Sí. Primero, lo que se hace en este proceso de entrega es, se tienen comprometidos alrededor de 2.157.000 metros cúbicos. Se lleva a cabo una contabilidad por quinquenio. Las extremas sequías que se vivieron en los últimos años pues han generado la dificultad para que se pueda entregar el monto. Sin embargo, a partir del diálogo se estableció un acuerdo para la entrega de agua que estableció una cantidad de agua que tendríamos que entregar a finales del mes de octubre, principios de noviembre. Entonces no vamos a tener ninguna dificultad para cumplir con ese compromiso, y después, con base en los escurrimientos y en las condiciones que se viven de ambos lados, vamos a establecer un mecanismo para poderlo regularizar. Decir que en este punto en particular han estado trabajando los equipos técnicos con el apoyo de la SILA, la Secretaría de Medio Ambiente, la SADER, y este grupo técnico ha encontrado la solución o la manera de poder ir cubriendo con este compromiso y decir que bueno, se va a cumplir en tiempo. ¿No va a haber afectaciones a los productores en el norte? Bueno, no se tiene contempladas ninguna afectación, ni está garantizado, que eso es importante, el derecho humano al agua en todo el país, y que estamos estableciendo que no haya afectaciones tampoco para los productores. Están trabajando técnicamente. ¿En este análisis están involucrados autoridades estadounidenses? Tuvimos mesas de trabajo a nivel técnico, ya se han llevado a cabo un par de mesas y estamos con ello buscando la alternativa, que además decir que se ha ido cumpliendo. ¿Cómo? En octubre. ¿Es el último día de octubre? Sí, en octubre se dará a conocer. En octubre se informa. ¿Cuánto es la cuota de agua que se tiene que En entregar? octubre informaremos exactamente el dato. Falta tiempo para que se pueda terminar este periodo. Cuando concluya lo informamos. ¿Se cumplirá en los términos? Se va a cumplir en los términos que se revisaron por parte de los equipos técnicos, y cuando se venza la fecha vamos a darlo a conocer. Gracias. No lo tenemos contemplado. Ese tratado tiene varios beneficios para México, particularmente del lado del río Colorado. Entonces, ahora lo que se hizo es un acuerdo para el saneamiento del río Tijuana, que ya está acordado, fue cuando vino el director de la EPA, ¿se acuerdan? Que estuvo con Alicia Bárcenas, y ahí se acordaron una serie de acciones. El próximo año tenemos que hacer inversiones nosotros y ellos también tienen que hacer inversiones. Y en el lado del Golfo, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, bueno, no es tanto el Golfo, pero son los estados del norte, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que son los estados involucrados en la otra parte del acuerdo. Hubo varias reuniones a principios de año
Y se acordó un esquema de cómo se entregaría y cuándo se entregaría. No pensamos que haya algún problema para esa entrega porque se espera todavía en esa zona del país lluvias importantes. Entonces, pensamos que no va a haber problema. De todas maneras, estamos en comunicación permanente a través de SILA con el gobierno de Estados Unidos. Incluye agua de todas las presas. Hay un acuerdo de cómo trasvasar y están informados todos los gobernadores, la gobernadora de Chihuahua, el gobernador de Coahuila, el gobernador de Nuevo León y el gobernador de Tamaulipas, que normalmente Chihuahua y Tamaulipas son en general los más afectados. Todos los gobernadores Entonces, están de acuerdo. Están de acuerdo, ellos estuvieron de acuerdo a la hora que se planteó la manera de entregar el agua. ¿Por qué se entrega agua? Porque es un tratado que establece claramente cuánto debe entregar México y cuánto debe entregar Estados Unidos, porque el lado del Colorado, Estados Unidos entrega a México y de este lado nosotros entregamos, y todo es en función pues de la cantidad de lluvia que hay. Presidenta, pasando a otro tema, ayer la secretaria de Gobernación dio un mensaje muy interesante y muy importante en el Senado de la República, en el contexto político actual. Si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias. Eso es un mensaje muy claro de su gobierno. Siempre hemos dicho cero impunidad. Miren, da hasta risa la ironía y el cinismo de la oposición. O sea, ¿quién hizo la investigación? Pidió las órdenes de aprehensión y hay detenidos en el caso del contrabando de combustible. Nosotros, a través de la Secretaría de Marina. En cuanto se encontró a través de aduanas que había una ilegalidad, se presentó la denuncia. Nosotros presentamos la denuncia a la Fiscalía y la Fiscalía hizo las detenciones. En el caso de Tabasco, una investigación de la propia Fiscalía de Tabasco y otra parte de la Fiscalía General de la República. Es en Tabasco que se hace la denuncia, pero también hay investigaciones en el caso del Gabinete de Seguridad y hay detenciones. ¿Qué han querido decir? No, es que se requieren más y politizar el tema. Si hay pruebas, se va a proceder por parte de la Fiscalía. Nosotros no vamos a intervenir para que no se proceda. O sea, son detenciones en el gobierno debido a delitos que se encuentran durante nuestra administración, no del pasado, durante nuestra administración. Ahora se ha querido hacer toda una narrativa que esto venía de antes, que antes no se detuvo, que sí, nada más que las detenciones son ahora. Y entonces dicen, Morena está encubriendo el huachicol. ¿Perdón? O sea, ¿en qué cabeza se construye esa narrativa? Pues claro, del coordinador del PAN en el Senado, que estuvo 6 años fuera de México y que solo regresó porque tiene fuero. Es que hay que decir las cosas por su nombre. Entonces, tiene razón la secretaria de Gobernación, pero así debe ser, cero impunidad. Se encuentra a alguien con un caso de corrupción o un caso de ilegalidad, tiene que presentarse la denuncia y la Fiscalía tiene que ver si hay suficientes pruebas para poder presentar una orden de aprehensión a través de una carpeta de investigación. Llama mucho la atención que el mensaje… Pero sí vale la pena porque es una construcción no sé ni cómo llamarle, esquizofrénica. Le digo, llama mucho la atención que el mensaje haya sido precisamente en el Senado de la República, donde no solo Anaya está en cuestionamiento, sino también el coordinador de Morena, por este asunto de sus vínculos con Hernán Bermúdez y la cuestión fiscal que acaba de salir. Sí, pero a ver, porque también, y lo hemos dicho aquí, cuando
Adán Augusto fue gobernador del estado de Tabasco. Lo voy a volver a repetir porque lo he dicho aquí. Lo voy a repetir nuevamente, perdón, porque los delitos, hasta que él deja el gobierno del estado, disminuyen todos. De un periodo en Tabasco, de un alza en delitos, antes del 2018. Cuando llega él, hay una disminución de los delitos. Después él llega a la Secretaría de Gobernación, entra Carlos Merino, siguen bajando y después hay un periodo donde empiezan a subir los delitos. Aquí lo hemos dicho, el propio presidente López Obrador pidió la destitución de esta persona en diciembre del 2023. En 2024 se le destituye. Y a partir de ahí empiezan una serie de investigaciones que culminan posteriormente. Pero la denuncia viene del gobierno de Tabasco, que es sí, de Morena. Pero ahora, y lo importante, porque hay que hacer la revisión completa, porque si no se hace elucubraciones con un objetivo político. Si la Fiscalía llega a encontrar o llega a pedirle al senador que declare, él ya lo dijo, va a declarar. Si se encuentra algo, la Fiscalía tiene que proceder, pero hasta ahora no hay nada que esté relacionado con él. Y sí es importante que todos los que nos escuchan y ustedes puedan hacer esta revisión. Ahí están los datos en el Secretariado Ejecutivo, públicos, de cómo fue que disminuyeron los delitos y luego sí viene un periodo en donde aumentan, se pide la destitución del secretario y empiezan investigaciones sobre este secretario que después se derivan en una orden. Yo insistiría en que el mensaje fue en el Senado porque dicen los clásicos, en política la forma es fondo. No tiene nada que ver con eso, nada. Entonces, la secretaria aquí siempre lo ha dicho, incluso cuando era secretaria de Seguridad, nosotros no establecemos ninguna relación de contubernio con nadie. Y cuando hay pruebas, muy importante, cuando hay pruebas se procede. Pero ¿quién hizo la denuncia del huachicol? La Secretaría de Marina, a partir de la información de aduanas. Presidenta, con tanta polémica que involucra a Adán, ¿usted cree que todavía le aporta al movimiento que sea líder de los senadores? Esa es otra cosa, y tienen que decirlo los senadores. No es un desgaste, su desgaste personal no corre el riesgo de que se traduzca. A ver, pon la encuesta de hoy del País. %78% de aprobación al año de gobierno. Ayer salieron otras, está entre 73 y 78. Esa es una evaluación. La gente sabe. Es una evaluación muy clara de su gestión, sí. Gestión exitosa en este primer año, pero yo insistiría con Adán, si le sigue aportando al movimiento. Pero eso es algo que no tengo que decidir yo, porque están acostumbrados todos al viejo prismo, ahora que está de moda con la nueva serie que sacó Televisa. Están acostumbrados al dedazo, te quito, te pongo, muevo, jalo, quito, así, ¿no? A que el presidente decida todo. Entonces, tiene que haber pruebas. ¿Y el desgaste de qué viene? Pues de todos los medios que han estado. Sí se tiene que haber pruebas, evidentemente, pero sí. Presidenta, hay una responsabilidad política. Pues sí, pero tiene que haber pruebas. Ese es en el área legal y Tiene que penal. haber pruebas. Tiene que haber pruebas. Porque antes también salía una nota en un periódico, salió la nota en el periódico, destitución para hacerle caso al medio. Presidenta, Entonces, pero Adán está en la polémica total en todos los medios. Sí, Totalmente. pero tiene que haber pruebas, compañero. Okay. Tiene que haber pruebas. Y la presidenta, orgullosamente estamos en un México distinto, a pesar de todo lo que dicen nuestros opositores, de que estamos en el autoritarismo. Yo soy democrática
y actúo democráticamente en las responsabilidades que me tocan. Entonces, si hay una prueba, adelante. ¿Usted considera que sí, que Adán sigue siendo un activo para Morena en el Senado? Esa es otra cosa, compañero. Si hay una prueba, en el caso de Adán, en cualquier otro caso, de algún agente de Morena que esté involucrado en un acto ilícito, pues tiene que responsabilizarse frente a la Fiscalía. De hecho, de una vez les digo, en la propuesta de que la que por lo menos, porque yo también voy a ir con la Comisión Presidencial a decirles cuáles son algunas de mis ideas, es que se elimine el fuero de los diputados y senadores. En la propuesta que se va a presentar de reforma electoral. Ya va a haber tiempo, pues es de aquí a diciembre, todavía hay tiempo. O sea, en diciembre ya se presentaría la iniciativa. No, en febrero, por ahí, el próximo año se va a presentar. Con la idea de que entrara… Pero mi opinión, que la voy a hacer por escrito a la comisión, aquí la enseñaré, es que no haya fuero. ¿Por qué tiene que haber fuero? Eso es del pasado. La presidenta no tiene fuero. Pues también los diputados y senadores no deben tener fuero. ¿La idea sería que la reforma electoral entrara en vigor para la próxima elección federal? Tiene que decidirlo la comisión en función de las propuestas que están recibiendo. Por los riesgos que implica normalmente las reformas electorales entran en vigor en elecciones intermedias y no en la elección general. Bueno, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Presidenta, ayer el sobrino del ex secretario de Marina recibió un amparo para no ser detenido por el proceso que se le sigue. ¿Qué opina de eso? Bueno, pues tiene que revisarse la decisión es una jueza, creo, ¿no? Tiene que revisarse. Y finalmente, Presidenta, sus consideraciones sobre estas expropiaciones que hizo la gobernadora Laida Sansores a propiedades de gente cercana a Alejandro Moreno. Entiendo que cambiaron la ley ellos, ¿no? En Campeche. Pues lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción y que por eso viene este esquema. Fíjense, ahora estamos planteando nada más que se está trabajando la ley de extinción de dominio, porque es muy difícil que haya extinción de dominio. Incluso en casos de delincuencia organizada, donde está probado, o sea, ya está la sanción a la persona, y hacer la extinción de dominio es muy largo. ¿Pues implicaría que hubiera extinción de dominio en casos de corrupción comprobada? Pues sí, ¿no? Porque es lavado de dinero. Si se adquiere un predio, o sea, tiene que demostrarse evidentemente, ¿verdad? Y cualquier cosa la tiene que determinar un juez. Pero si por corrupción, por mal uso del recurso, se compra un inmueble y se demuestra que eran incluso recursos públicos o recursos mal habidos a través de algún moche o alguna otra cosa, pues sí, ¿no? Y que se entregue a la SEP para hacer escuelas. ¿Y cuándo consideraría enviar esta universidades. iniciativa? La está trabajando Ernestina, ese ya viene después. Y surgió, entre otras cosas, por el tema del agua. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Bueno. Bueno, sí. Del tema. Es que acá preguntan mucho, vamos a ver en otro lado. Por acá. A ver, compañero de allá atrás, que no ha preguntado, porque luego dicen que no vamos. De este lado. A ver, tú, que no has preguntado. Muchas gracias, Presidenta. Ricardo Pérez, de Diario Red América Latina. Hace unas semanas, en su encuentro con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se habló de una lista de empresas mineras canadienses que no estaban cumpliendo con la normativa ambiental en México. Preguntarle, Presidenta, cómo va este asunto, si ya se entregó la lista y si se puede dar a conocer quiénes son estas empresas y qué normas estaban violando sí, en por nuestro supuesto. país. Lo está trabajando Alicia Bárcenas y está
yo creo que esta misma semana ya se envía, porque se actualizó, ya existía y se actualizó. Sobre todo muchas que no cumplen con la remediación final después de la explotación. Entonces, fue muy amable y muy sensible este tema el ministro Carney, y yo creo que esta misma semana se envía y se las hacemos de su conocimiento. En ese sentido, Presidenta, preguntarle cómo van las negociaciones con la minera Calica y también con el Grupo México por las afectaciones del río Sonora, donde había varios pendientes, cómo se ha avanzado con este asunto, y también si en este primer año de gobierno, Presidenta, se han dado concesiones mineras y cuáles serían y a dónde. Sí, en el caso de Calica, de Vulcan, se está buscando llegar a un acuerdo. Recuerden que en esto también hay un arbitraje internacional. Ellos presentaron un arbitraje. Se está tratando de llegar a un acuerdo. ¿En qué sentido? Ellos tienen el puerto y la mina. A través de la mina sacaban el material para exportarlo a Estados Unidos. El presidente López Obrador, debido a que habían violentado el impacto ambiental y estaban explotando más de lo que se les había autorizado, decide, porque no hay un acuerdo en ese momento, decretar área natural protegida esta zona, de tal manera que se impide que se siga explotando. Entonces, ¿qué está sobre la mesa y se está analizando? Número uno, que esta zona en donde explotaban, que es de su propiedad, pudiera utilizarse para otro uso, por ejemplo, turismo de bajo impacto. Se está analizando, digamos ya en el extremo, cuánto costaría comprarles el terreno y el puerto o la concesión del puerto. Entonces están analizando todas las viabilidades que tiene para tratar de llegar a un acuerdo antes del arbitraje internacional. Ese es en el caso de Calica. Pero esa mina ya no se puede explotar, esa es también nuestra decisión. Pero pues estamos en diálogo para poder llegar a un acuerdo. En el caso del río Sonora, la Secretaría de Gobernación coordina un grupo que está en diálogo con Grupo México. Ahí tiene que garantizarse la limpieza del río, la limpieza de suelo, tiene que garantizarse una clínica que quedó a la mitad, un laboratorio para estar analizando permanentemente la calidad del agua, y aparte está el tema de la mina, de los mineros. Entonces, todo esto se está trabajando con Grupo México en la idea también de manera abierta con las comunidades, y a partir de lo que las comunidades han estado solicitando, ver si la minera, si la empresa pues está de acuerdo con lo que se le está pidiendo, que debe compensar por todos los daños. Porque recuerden que cuando hubo la filtración al río o la contaminación del río, se hizo un fideicomiso, ahí se depositó recurso, se hicieron algunas obras y antes de salir Peña Nieto cerró el fideicomiso. Entonces se quedó muchísimas cosas pendientes. Entonces está en diálogo de manera muy abierta, transparente, buscando que se cumpla lo que solicitan las comunidades. Eso es lo segundo. Lo tercero, no hay nuevas concesiones mineras. Lo que ha habido son permisos para las concesiones, para la explotación de minas que ya existen, que se tienen que estar autorizando algunos jales y algunas cuestiones de la operación que tiene que autorizar primero y obviamente Medio Ambiente y después la Secretaría de Economía. Sí, Presidenta, en otro tema, en las próximas, en la revisión que se va a hacer sobre el TEMEC el próximo año, México tiene contemplado salirse de las cláusulas que obligan al país a someterse a centros de arbitraje de inversiones como el CIADI del Banco Mundial. Sabemos que México es uno de los países más demandados en América Latina, tiene pendientes alrededor de 23 litigios en donde empresas principalmente estadounidenses y europeas están reclamando alrededor de 23,000 millones de dólares por distintas causas.
en la revisión que se va a hacer del TEMEC, México tendría o pondría sobre la mesa de negociaciones salirse de este tipo de cláusulas que obligan al país a someterse a… Dijiste la esos palabra tribunales. clave, es una revisión, no una renegociación. Así está establecido en la ley. El tratado es ley, el TEMEC es ley para Estados Unidos, para Canadá y para México. Obviamente, en el caso de Estados Unidos, a partir de medidas que tienen que ver, de acuerdo con su legislación y el presidente Trump, de seguridad, ha puesto aranceles a distintos productos. Pero es una ley. Entonces, nosotros no pensamos que tenga que nuevamente pasar por el Senado. Tampoco, hasta donde tenemos entendido, lo tiene pensado Estados Unidos ni Canadá. Entonces, en el marco de lo que ya existe es una revisión. Difícilmente podríamos salirnos de temas que fueron pactados en el 2000, ¿qué fue? 20 finalmente, o 20 creo que ya se firmó, ¿no? Tendríamos nuevamente que hacer una revisión completa. Entonces, más bien, o una renegociación completa que volviera a pasar por los congresos. Y no, lo que está establecido es una revisión de distintos temas. ¿A qué punto se llevaría el Gobierno de México a esta revisión? Ya lo podemos ver en alguna conferencia. En este momento estamos trabajando, como saben, en lo que Estados Unidos llama barreras, que son como 54 puntos, que se están trabajando, que ellos dicen que México ha incumplido. Desde nuestro punto de vista no es así, y ahí donde pudiera suponerse que hay un incumplimiento, pues se presentan acciones para evitarlo. Y también nosotros estamos planteando algunos temas a Estados Unidos. Por último, Presidenta, sobre este caso de contrabando de combustible, si se han tomado medidas para reforzar la seguridad portuaria Sí, en distintos países, ¿qué tipo de medidas se han tomado y si fue a partir del descubrimiento de este barco en marzo en Tampico, qué tipo de medidas y cómo evaluaría la seguridad portuaria en el país? Se ha reforzado mucho la vigilancia. Algún día podemos platicar de eso porque son varios temas. Uno tiene que ver con acciones que se hicieron de manera normativa. Por ejemplo, era viable importar combustible de manera temporal. Eso lo quitamos, porque como que no tiene sentido, como que de manera temporal, pues si estás importando combustible. Y eso venía desde antes, pues del 2018, esas normas pues no se cambiaron, tenían muchísimos años. Entonces, cuando vimos esta situación, dijimos, a ver, ¿cómo está llegando el permiso? Pues importación temporal, pues ¿cómo que temporal? Si importas combustible, pues es para usarlo aquí, ¿no? No es para pasarlo después de regreso a Estados Unidos. Entonces, tienen que ser importaciones definitivas. Algunas de esas cuestiones como normas. Igual, hablando de combustible, pero hablando de otros temas, por ejemplo, la prohibición que hicimos también de importación temporal de zapatos. Como que los zapatos terminados tienen una importación temporal. Si importas zapatos terminados, pues es para usarlos en México, ¿no? Para venderlos en México. Como que no tiene sentido que temporalmente viene el zapato terminado para después enviarlo a Estados Unidos. Porque el tratado es muy claro que debemos evitar el traspaso, la triangulación de mercancía a través de México. En el caso de molinos de acero también se hicieron varias acciones. Entonces ha habido varias acciones normativas. Después acciones de vigilancia. Se han puesto más cámaras en los puertos, hay un centro de vigilancia en Querétaro que la Agencia de Transformación Digital lo ha modernizado para poder tener mayor revisión. Y también lo que está trabajando Secretaría de Energía, que yo creo que a finales de octubre queda ya completamente listo, que es esto que he mencionado aquí de la trazabilidad de los combustibles. Antes de la reforma del 2013, el único que importaba combustibles era Pemex. No se podía por un privado importar combustibles. A partir de la reforma del 2013 se abre
la posibilidad de que el privado importe combustible. Entonces, ese privado que importa combustible va a tener una serie de regulaciones ahora que van a salir a finales de octubre para que la gota de combustible que entra por tierra o que entra por mar, sepamos exactamente dónde acabó, en qué gasolinera terminó. Y eso implica la información del importador, o sea, todos van a ser responsables, el importador y el usuario, la gasolinera que vende el combustible importado, todos, porque ahora pues son distintas empresas, una que le vende a la que almacena a la otra, y no había obligatoriedad de una trazabilidad completa. Entonces, ¿por qué se puede hacer esto? Porque cambiamos la Constitución y las leyes, recuperamos la Rectoría del Estado en energía, cambiamos la Constitución y se cambiaron todas las leyes. Ahora Pemex es empresa pública del Estado y ya no existe la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ya no existe la Comisión Reguladora de Energía, es una sola comisión, que es la Comisión Nacional de Energía, que tiene muy claros qué permisos tiene que dar. Entonces, gracias a que eso lo pudimos cambiar, entonces ahora podemos hacer reglas que nos permitan saber en el combustible importado cuánto llega y dónde termina, para que podamos pues realmente medir y cómo se cruza eso con los impuestos, con el pago del IEPS en las gasolinas. Entonces, por supuesto que se está tomando control. Muchas y gracias al cambio en la ley. Gracias. Por último, hace unas semanas el INEGI dio a conocer su estadística sobre natalidad. En 2024 reporta alrededor de 1.600.000 nacimientos. Es una de las tasas más bajas desde 2020. ¿Cómo lee el gobierno federal esta cifra, presidenta? Si hay algún tipo de preocupación sobre las tendencias demográficas del país. Muchas gracias. Tengo que ser franca, no vi la estadística y pedimos a CONAPO que pueda presentar la tendencia. Por cierto, lo dijo aquí Mario Delgado el otro día, pero vale la pena comentarlo nuevamente. Hay esta idea de que los jóvenes y los niños están dejando la escuela, porque cuando se hace, o sea, que la deserción es muy alta, porque cuando se compara con años anteriores, pues hay menos niños en la escuela. Y es producto precisamente del cambio en la tasa de natalidad que viene ya desde hace varios años. Ahora, pues como hay menos niños y niñas en la población, pues entonces hay menos niños y niñas que estudian en la escuela. No tiene que ver con que ahora hay cientos de miles de niños que no están asistiendo a la escuela. Muchas gracias. Bueno. ¿Quién más? Ah, tú ayer quedaste, sí es cierto. Hola, buenos días, presidenta. Hoy tenemos detector de mentiras. José Leveña, de Publimetro. El 24 de octubre del 2023, el presidente López Obrador, Protección Civil y la gobernadora de Guerrero avisaron por Twitter de la llegada del huracán Otis. Esta práctica se repite constantemente en caso de emergencias. La jefa de gobierno también tuitea o postea a menudo las alertas, casi todos los días, por las lluvias atípicas. Pero ¿por qué no utilizar la alerta de móviles que ya se utilizó, ahora recientemente se probó con el simulacro para evitar o alertar sobre inundaciones, olas de calor, incendios, como se utiliza en otros países? Vamos a planteárselo a Laura y a Pepe Merino a ver si pudiera de manera local alertar. Se espera una lluvia muy intensa, toma tus precauciones. Respecto a lo que comentaba la secretaria Ariadna Montiel de las ayudas son para los propietarios o para los inquilinos, o en este primer momento es para el que está residiendo ahí. Para los que están residiendo, no necesariamente tienen que ser propietarios. Ok. Por otro lado, el pasado lunes el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu hicieron la propuesta de un plan de paz para Gaza con 21 puntos. Y varios países, Italia, India o España, ya le han dado la bienvenida a esta propuesta de paz. ¿Cuál es la postura del Gobierno de México? Bueno, primero tienen que contestar
los agraviados, ¿no? Yo creo que eso es lo primero, esperar la respuesta en el caso de Palestina, porque nosotros tenemos principios constitucionales que tienen que ver con la autodeterminación de los pueblos y lo que buscamos siempre es la paz. Entonces creo que tiene que haber una respuesta primero de los agraviados y también hay que decir, esperemos que esta flota que está llegando pueda llegar de manera libre, porque lo que entrega pues es ayuda humanitaria. Pero pues vamos a esperar. Ahora, qué bueno que ya se habla de paz, eso sí, eso siempre hay que celebrarlo. Por otro lado, para la jefa de Gobierno, si nos podría dar un repaso sobre las víctimas del accidente de la pipa. Se está comentando que hay abogados que quieren cobrar comisiones de 20% a los afectados por este accidente. Y si nos puede también informar sobre el socavón que se detectó ayer en el Puente de la Concordia. Sí, con gusto. Tenemos 40 personas que se han dado de alta después de este incidente tan grave y trágico que tuvimos, de 84 personas que resultaron lesionadas, 13 siguen hospitalizadas y 31 personas se confirma que lamentablemente perdieron la vida. Quiero aprovechar para agradecer, Presidenta, a todo el equipo de salud de los distintos subsistemas que han atendido de manera muy importante. La mejor atención que se pudo haber tenido la están teniendo los lesionados. Pero sabemos la situación que implica tener pacientes con quemaduras y los porcentajes de quemaduras con los que ellos resultaron. Ratifico la posición de que el gobierno de la ciudad va a estar acompañando a las víctimas, a los familiares de los fallecidos hasta que se haga justicia. Y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la próxima semana dará resultados acerca ya de la investigación y eso acelera, por supuesto, la propuesta de reparación integral del daño a las familias por parte de los responsables. Entonces, estamos en esa dinámica. Cualquier situación que haya por parte del gobierno, por favor, no duden en que esto se tendría que denunciar. Pero sí quiero dejar muy claro que hay grupos de abogados que se acercan a los familiares y les ofrecen su apoyo a partir de cierto porcentaje. Nosotros tenemos un equipo de la ciudad que tiene un servidor público con cada una de las víctimas o familiares. Se tienen 3 reuniones a la semana con prácticamente seguimiento jurídico, así que cualquier tema nosotros estamos totalmente en condiciones de actuar. Yo considero que este es un tema, como muchos otros, que no ha tenido ningún sustento. Por ahí se dice que son abogados del gobierno. Entonces aquí quiero recalcar que eso es mentira, que sí sabemos que hay grupos privados de abogados que están rondando, platicando y ofreciendo sus servicios por porcentajes, pero aquí sí quiero dejar muy claro eso. En cuanto al socavón, bueno, primero no es socavón, es una grieta. Lamentablemente la Concordia, como escuchamos hace un rato, es una zona que está en los límites de la ciudad y el Estado de México y que lamentablemente tiene problemas de hundimientos diferenciales.
Con el exceso de lluvia, con la lluvia tan fuerte que hubo este fin de semana, se abrió, se hizo una grieta que estamos atendiendo ya de inmediato la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Secretaría de Obras. Pero es resultado de las lluvias, y así como esta, hubo más casos, hubo más lugares que resultaron así, con grietas que antes no había a partir de estas intensas lluvias. Muchas gracias. Gracias. Ya por último, emplazar… Mañana por la tarde ya está abierto. Sí. Por último, emplazar, mañana tengo entendido que van a presentar también la nueva normatividad para el transporte de mercancías. Sí, vienen 2 normas emergentes relacionadas con el transporte de gas LP. Mañana viene el secretario de Infraestructura, la secretaria de Energía y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y el área que lleva esto. ASEA y Dirección General de Autotransporte, algo así se llama. Aprovechando que va a venir el secretario, y con la ampliación de la red ferroviaria que hay en el país y que está planeada, también hemos visto que últimamente ha habido accidentes de trenes ferroviarios. Si nos pudieran mañana o un día con el secretario explicar la inversión que se está realizando en medidas de seguridad para los pasos a nivel de ferrocarriles con carreteras, porque vemos que Nuevo León, Chihuahua y Estado de México son los estados más afectados. Es para emplazar sobre este tipo de inversiones. Sí, preparamos un informe. Muchas gracias. También aquí en la ciudad hicieron una serie de acciones normativas para transporte de gas. Gracias. Sí, el día de ayer dimos a conocer varias medidas que en la Ciudad de México en una semana tenemos publicadas para la regulación del transporte de carga y que lleva consigo hidrocarburos, sustancias tóxicas, peligrosas. Primero, el límite de velocidad que tienen que tener estos transportes será de 30 kilómetros, y independientemente de la vía en que les toque conducirse. Ya en la Ciudad de México no podrán circular vehículos de más de 40,000 litros o kilos de carga de materiales tóxicos o de hidrocarburos. También se prohíbe la circulación por vías secundarias a pipas que transporten más de 10,000 litros de hidrocarburos. Los vehículos que transportan más de 20,000 litros de hidrocarburos solo podrán circular entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana y en vías principales. Se duplicarán las multas por infringir cualquier disposición relacionada, y se utilizarán radares en los 5 accesos carreteros a la ciudad: México-Pachuca, México-Querétaro, México-Toluca, México-Cuernavaca y México-Puebla, con el fin de controlar el exceso de velocidad que puedan tener estos transportes. Los radares es solo para estos transportes de carga de sustancias tóxicas, y se establecerán más requisitos para la obtención de la licencia de conducir tipo E12, que obliga a tener cursos de manejo de sustancias peligrosas y de capacitaciones, como hoy lo hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel federal. Y tenemos un conjunto de propuestas, hay coordinación, hay una mesa con la ASEA sobre la verificación que se tendrá que hacer a estos transportes, y también se publicarán términos de referencia para la elaboración de programas de protección civil en los transportes que conduzcan estas sustancias. En general, estamos preparados en una semana para que en la Ciudad de México cambie la circulación de estos transportes. Gracias. Estamos trabajando también porque prácticamente son medidas metropolitanas y nos vamos a coordinar. Lo que saque la Federación obviamente también va a impactar. Sí. Recuerden que
De todas maneras, la ciudad pues es muy especial porque, digamos, no hay carreteras federales dentro de la Ciudad de México. En el Estado de México pues hay carreteras de cuota, carreteras federales y además pues las avenidas principales y las avenidas secundarias. Y para cada una pues tiene que haber una normatividad especial. Ya por último, no todos los días se cumple un año como jefe de Estado de un país. Usted ha sido activista, ha sido jefa delegacional, ha sido jefa de gobierno, ahora presidenta. ¿Qué es lo que más ha extrañado este año de su vida cotidiana? Quizá estar más con la familia. Ese es el que uno siempre sacrifica, esa parte. Quisiera estar con el nieto más tiempo. Gracias. Vamos al domingo. Sí. Sí, el domingo ya vamos a dar a ver, Carlos, y luego yo creo que ya cerramos. Buenos días a todos. Carlos Navarro, de Heraldo Media Group. Presidenta, sobre el primer tema, ¿por qué siempre la periferia, Presidenta? ¿Por qué los ciudadanos de esa zona terminan pagando esta deuda del abandono estructural? Es que no necesariamente es abandono estructural. O sea, ha habido muchísima obra. Cuando fui jefa de gobierno, ayer lo hablábamos, voy a hacer el cálculo de cuánto invertimos, no lo recuerdo en este momento, en por lo menos 8,000 millones en Iztapalapa, para drenaje, ni siquiera para agua. Entonces, el problema de esta zona, de la periferia, particularmente del oriente, es que hay hundimientos. Por eso no se hizo el aeropuerto en Texcoco, porque muchos de estos problemas pues los tiene Texcoco también. ¿Qué quiere decir hundimientos? Esa zona de la ciudad y del Estado de México tiene un suelo arcilloso porque era lago. Entonces, ¿cuál es el suelo arcilloso? El que es como plastilina. Cuando se seca, se vuelve polvito, como barro, es barro. Y cuando se humedece, pues se vuelve chicloso. Por eso luego son las grietas, porque se seca y se humedece. Estas arcillas, que son muy largas, pues se han ido comprimiendo porque lo que tiene abajo, que era pura agua, también del acuífero, pues ha ido bajando. Entonces va hundiendo. Si se hundiera todo igualito, pues habría menos problemas. El problema es que no todo es arcilla, no todo el bloque de acuífero es igual. En algunos casos hay arenas, en otros casos hay arcilla y arena. Por eso luego se ve que está así, luego baja y luego vuelve. En algunos casos hay piedra. Y por ejemplo, donde está el Peñón de los Baños, pues está donde termina, pues ahí hay distintos tipos de suelo. En la Sierra de Santa Catarina, en el límite hacia abajo, también hay muchos problemas, en el Cerro de la Estrella. Entonces, esta situación de hundimientos que provoca que todavía estamos extrayendo agua en esta zona, pues provoca esos hundimientos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues un proyecto integral para que no tengamos que extraer tanta agua del oriente, que estamos trabajando en ello, ya este año iniciaron las inversiones, y al mismo tiempo pues seguir invirtiendo para que no tengamos situaciones de inundación. Entonces, en realidad, por eso uno dice, bueno, por ejemplo, aquí el centro se sigue hundiendo, pero se hunde menos porque desde, no recuerdo qué año, pero dejó de haber pozos en el centro de la ciudad por los hundimientos. ¿Por qué en la Benito Juárez no hay hundimientos? Porque tiene un suelo distinto. ¿Por qué Tlalpan no tiene hundimientos? Sí hay, pero no de los niveles que tiene el oriente. ¿Por qué en Tlalpan no hay hundimientos? Hay otros problemas, pero no hay hundimientos. Pues porque es un suelo rocoso, de producto del Xitle. Entonces, pues cada área tiene, entonces cada año, fíjense ahora, recuerden que la terminal 2 del aeropuerto, pues se tuvo que rellenar abajo, nos tocó a nosotros, porque resulta, primero no la hicieron bien con la estructura necesaria, pero además
Pues resulta que entre el piso de la Terminal 2 y el subsuelo, pues ya había un espacio en algunos lados hasta de 2 metros. Entonces se tuvo que rellenar con un concreto especial, pues para evitar que tuviera problemas la Terminal 2. Preguntarle una precisión, ¿a qué cámara se estará enviando esta Ley Nacional de Aguas, Presidenta? ¿Senado o Cámara de Diputados? Diputados. Gracias. Hoy cumple justamente un año, en el Heraldo de México se publica una encuesta que le da un 73% de aprobación, Presidenta. ¿Qué representa para usted y si aspira todavía a más o qué representa esto? Hay que cumplirle al pueblo, eso es lo importante. Nosotros nos comprometimos con 100 puntos, tenemos que cumplir los 100 puntos y además seguir gobernando con honestidad, con principios y con nuestras causas y representando el proyecto que representamos. Si hacemos eso, yo decía en el lema de mi campaña, honestidad, amor al pueblo y resultados. Presidenta, son 365 días de una mujer dirigiendo por primera vez los destinos del país. Si pudiera definir este camino con un solo adjetivo, ¿cuál sería? Ay, ahora sí me la pusiste difícil. Yo creo que nosotros lo más importante, digo nosotros porque somos nosotros, todos venimos, Clara nos conocemos de hace muchos años, Delfina también, Ernestina no se diga, Efra también, Aleida también, Adolfo es más joven, pero todos los compañeros, Marta, bueno, no se diga, todos nos conocemos de hace mucho. Nosotros venimos de un movimiento social, de la lucha por la democracia, de la lucha por el bienestar del pueblo, de la lucha por las libertades. Y yo creo que lo más importante es mantener la convicción. Yo digo en un video que ahora vamos a presentar, ahí esténse atentos porque lo vamos a presentar en las redes hoy, un adelanto. Digo, la convicción es como el amor. Y es eso, es lo que te jala, es lo que te mueve, es lo que que no puedes fallar, porque hay una convicción de servicio al pueblo por encima de todo, más allá de si somos mujeres o hombres. En estos 12 meses, ¿cuáles han sido los retos que...? Ya, el domingo. Espérense al domingo, imagínense, no voy a adelantar. Vámonos, Muchas detector gracias. de mentiras. Tenemos que terminar el censo para saber. O sea, primero son los 8,000 pesos que se les dan a… ¿cuántas viviendas son? 10,000 viviendas. Y después, de acuerdo al daño que tuvieron, es el apoyo. Entonces, por eso todavía no tenemos el monto total. ¿El segundo apoyo garantiza que puedan recuperar los enseres que perdieron? Sí, también si es necesario, habrá enseres, colchones, sobre todo, que es lo que más pide la gente, también se van a entregar colchones. 100 millones son para la Ciudad de México y el monto para el Estado de México ya se los damos en cuanto tengamos tanto en Nesa como en Los Reyes La Paz. A ver si te dice Joan, del de San Alejandro. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo continúa siendo blanco de desinformación y tergiversaciones por parte de comentaristas y medios de información que insisten en engañar a las y los mexicanos, a pesar de que los desmentidos que ya se han realizado y de las audiencias públicas organizadas en el Senado de la República para discutir esta reforma. Por otro lado, en la última semana surgió en redes sociales una avalancha de desinformación y mentiras sobre la Universidad Nacional Autónoma de México y falsas amenazas a diferentes escuelas y facultades que han generado el paro de actividades. Veamos el video del detector de mentiras. A pesar de que ya se han desmentido diversas falsedades sobre la reforma a la Ley de Amparo, continúa la desinformación contra esta iniciativa
que junto a una campaña de desinformación en planteles de la UNAM, son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. La presidenta Claudia Sheinbaum quiere quitar el derecho del amparo. La presidenta Sheinbaum nos quiere quitar el derecho, sagrado derecho del amparo. ¡Mentira! La iniciativa de reforma a la ley de amparo busca fortalecer este recurso como medio de defensa de los derechos humanos y de control constitucional, no eliminarlo. Su fundamento es el artículo 107 de la Constitución, que garantiza el juicio de amparo a toda parte agraviada que alegue una violación a sus derechos fundamentales. 2. La reforma a la ley de amparo le quitará a los inversionistas y emprendedores la posibilidad de defenderse jurídicamente. La iniciativa complica la posibilidad de ampararse contra actos de autoridad, es decir, el emprendedor, el inversionista, el comerciante podría perder todo su capital por un abuso del gobierno en todos los niveles. ¡Mentira! La iniciativa no elimina el recurso de amparo como medio de defensa para ninguna persona física o moral. La propuesta de reforma al artículo 129, fracción 16, en materia administrativa, tiene por objetivo evitar que se continúe con la realización de actividades o prestación de servicios cuando la autorización haya sido revocada por la autoridad competente, con el fin de impedir que se lleven a cabo actividades ilícitas o que se lesione los intereses de la sociedad. Además, el amparo sigue siendo el derecho fundamental de defensa contenido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales no serán modificados. 3. Mentiras sobre la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 18 y hasta el 29 de septiembre, 6 planteles educativos y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México recibieron amenazas de presuntos objetos explosivos o noticias falsas sobre ataques con armas blancas en sus instalaciones. Todas estas alertas, difundidas en su mayoría en redes sociales como Facebook, WhatsApp o Discord, resultaron falsas. El pasado 24 de septiembre, la UNAM advirtió sobre la proliferación de este tipo de fake news, rumores, mentiras y versiones descontextualizadas y aseguró que se trata de un esfuerzo por desestabilizar las actividades académicas en las instalaciones de la universidad. 4. El gobierno de México utiliza la entrega de efectivo para comprar votos y movilizar a la población. Entonces, ¿todo esto también está envuelto en la política, Ricardo? Sí, porque la compra de votos y la movilización de personas a través de entregas de efectivo es el modus operandi. ¡Mentira! El gobierno de México no entrega dinero en efectivo a través de ningún programa. Los programas del bienestar son derechos incluidos en la Constitución, por lo que su entrega no está condicionada. La distribución de los programas se realiza de manera universal a todas las personas que cumplen con los requisitos establecidos a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. 5. El contrabando de combustible tiene en crisis al gobierno de México. El otro tema que tiene en crisis al gobierno de Sheinbaum es el del huachicol fiscal. La mega red de corrupción encabezada por los sobrinos del exsecretario de Marina de López Obrador, Rafael Ojeda. ¡Mentira! El 26 de agosto, durante el webinar Prácticas en la importación de hidrocarburos, recomendaciones, acciones y resultados de la autoridad aduanera, la Agencia Nacional de Aduanas de México informó que los decomisos de hidrocarburos en el país durante 2025 superaron los 77 millones de litros, cifras que demuestran la capacidad del gobierno de México para diagnosticar, corregir y enfrentar el contrabando de combustible, contrario a la idea de una crisis que algunos medios de comunicación pretenden sembrar. 6. Desde el 1 de octubre necesitarás permiso gubernamental para usar tu dinero. Por tu bien y por tu cartera. A partir del 1 de octubre, los mexicanos tendremos que pedirle permiso al banco y de paso al gobierno para usar nuestro propio dinero. ¡Mentira! El monto transaccional del usuario no es una cifra que se reporte a las autoridades, sino una nueva medida de seguridad para los usuarios. Por disposición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a partir del 1 de octubre de 2025, todos los bancos en México deben ofrecer a su cliente la opción de configurar su propio monto transaccional del usuario, una nueva función de seguridad que permite a cada cliente bancario establecer un límite máximo de dinero para sus transferencias y pagos realizados a través de la banca digital. De esta manera, si un delincuente obtiene acceso a tu cuenta, no podrá vaciarla en una sola transacción si el monto excede el límite que tú estableciste. Gracias, presidenta. Buen día. La firma. Compadre.
Acompáñenos a... ¿La qué? Es un jaguar, ¿verdad? Pues bien, ¿no? Sí. ¿Dónde pasar todos? Vénganse, los invito.